Hey, ¿qué pasa, chicos, chicas y grandes? Espero se encuentren muy bien. Me da mucho gusto saludarlos con un nuevo libro, una nueva obra que vamos a incluir en el canal. Habíamos estado leyendo las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain, y si no lo han escuchado, les recomiendo que escuchen antes ese, y después pasen a este que vamos a leer ahora, las aventuras de Huckleberry Finn, igual de Mark Twain. Este libro lo leeré desde el impreso en editorial Penguin Clásicos, y vamos a hacer algo diferente a las otras ocasiones. En otros videos, en otros audiolibros que he subido al canal, no había leído los prólogos o introducción de los mismos. Ahora vamos a incluirlos. Si no quieren escuchar la introducción y quieren ir directo al capítulo 1, en la descripción pondré el minuto exacto en el que empieza el capítulo 1. En fin, sin nada más que agregar, pónganse cómodos, cómodas y comencemos. Las aventuras de Huckleberry Finn. Sinopsis. Criticada y elogiada por igual. Esta novela no solo constituye la culminación de la narrativa de Mark Twain, sino también el clásico por excelencia de la literatura estadounidense. Mark Twain, con su irónico sentido del humor y su prosa ágil y precisa, nos lleva por el Mississippi de la mano del inolvidable Huck Finn y su fiel amigo, Jim, quien huye de la esclavitud. Novela sobre el racismo, la violencia, la amistad y la libertad en unos años turbulentos. Las aventuras de Huckleberry Finn es una lectura imprescindible a cualquier edad. La presente edición es una traducción de José A. de Larrinaga, incluye el episodio de la balsa, un pasaje que Mark Twain decidió excluir, persuadido por el editor de la primera publicación. Completa el volumen una esclarecedora introducción de R. Kent Rasmussen, uno de los máximos expertos de la obra de Twain. Roberto Bolaño dijo sobre las aventuras de Huckleberry Finn: sobrevivir. Esa es una de las magias que el lector encuentra en esta novela. Capacidad para sobrevivir. Introducción. Si uno de los índices para medir la grandeza de una obra literaria es su capacidad para mantenerse viva, sin dejar de crecer y de evolucionar a ojo de los lectores y soportando tanto críticas mordaces como alabanzas desmedidas, no cabe duda de que Las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain es un gran libro. Ninguna otra novela estadounidense del siglo XIX ha experimentado tantos vaivenes en cuanto a reputación se refiere, como esta en el transcurso de su larga vida. En constante reimpresión desde que fue publicada por primera vez a finales de 1884 en Inglaterra y a principios de 1885 en Estados Unidos, Huckleberry Finn ha sido objeto de todo tipo de calificativos, desde una verdadera basura hasta la gran novela americana. Se la ha relegado a relato de aventuras juvenil y se la ha tildado de libro inapropiado para el público infantil. Ha sido etiquetada como obra racista y expulsada de las aulas y las bibliotecas escolares, y también como una de las más poderosas novelas antirracistas de todos los tiempos. Sobre ella se han escrito decenas de libros y miles de ensayos, artículos y editoriales. Incluso en el siglo XXI, 130 años después de su creación, continúa suscitando enconados debates y abriéndose camino hasta los titulares, mientras que no dejan de surgir nuevos descubrimientos, nuevas interpretaciones y teorías, así como nuevas acusaciones. A simple vista, la novela no puede ser más sencilla. Huckleberry Finn, ambientada en la época de la esclavitud, antes de la Guerra de Secesión, y narrada por Huck Finn, el joven paria de las aventuras de Tom Sawyer, en 1876. Es la historia de un niño que se une a un esclavo prófugo llamado Jim en su común búsqueda por la libertad. Huck
Quiere escapar de las restricciones de la sociedad respetable que le impone su virtuosa madre adoptiva, la viuda Douglas, y también de los malos tratos de su padre biológico, que lo echa a la fuerza de la casa de la viuda. Jim, por su parte, huye del peligro inminente de ser vendido aguas abajo del Mississippi, lo que lo alejaría permanentemente de su mujer y sus hijos, y tiene la esperanza de llegar a un estado libre, donde ganar dinero suficiente para redimir a su familia. Los fugitivos traban amistad mientras descienden en una balsa hacia Cairo, Illinois, donde esperan vender su medio de transporte y comprar unos pasajes para un vapor que remonte el río Ohio hacia la libertad. Un contratiempo lleva a Hawk y a Jim más allá de Cairo, adentrándose aún más en territorio esclavista. Lo que empezó como una historia de aventuras juvenil se transforma en un relato más propio de adultos a medida que Hawk comprende las implicaciones de lo que está haciendo: ayudar a un esclavo negro a escapar de su propietario. El chico lucha con su conciencia mientras trata de entender cuestiones morales relativas a la libertad, la esclavitud y la dignidad humana. Jim y él se encuentran con toda una serie de personajes. La balsa llega al final de su largo viaje, y entonces se produce otra transformación. Reaparece Tom Sawyer, el amigo de Hawk, y el libro termina con el mismo espíritu de aventura juvenil con el que empezó. Huck Finn, el narrador y protagonista de Huckleberry Finn, apareció por primera vez en el capítulo 6 de Tom Sawyer. Allí es presentado como el joven paria del pueblo de Tom, San Petersburgo, como hijo del borracho local. Extracto. Huckleberry era cordialmente odiado y temido por todas las madres del pueblo, porque era vago, ordinario y malo. Vivía al margen de la ley, y todos sus hijos lo admiraban. Disfrutaban de su compañía prohibida y deseaban atreverse a ser como él. Tom era como el resto de los chicos respetables en lo de envidiar a Huckleberry su deslumbrante condición de proscrito, y había recibido órdenes estrictas de no jugar con él. En consecuencia, jugaba con él cada vez que tenía oportunidad. Pese a ser un marginado social, Hawk se convierte en el mejor amigo y aliado de Tom. Hacia el final de Tom Sawyer lleva a cabo un acto de heroísmo que rivaliza con las valientes hazañas de Tom. Así se gana la consideración de los habitantes del pueblo, y parece estar a punto de alcanzar la respetabilidad cuando la acaudalada viuda Douglas lo acoge en su confortable hogar. Sin embargo, no está satisfecho con su nueva condición, y ese sentimiento se arrastra hasta Huckleberry Finn. En julio de 1875, nada más terminar Tom Sawyer, Mark Twain escribió a su íntimo amigo y confidente literario William Dean Howells, para informarle de que había concluido la novela y de sus planes para publicarla. También dejó caer la primera insinuación de que iba a escribir la continuación, que se convertiría en Huckleberry Finn. Abre comillas. Pronto cogeré a un niño de 12 años y lo pondré a vivir en primera persona. Pero no Tom Sawyer, que no sería un buen personaje. Cierra comillas. Lo que Mark Twain pretendía, y acabó logrando, era escribir una narración sobria y seca, libre de la clase de fantasías imaginativas que un personaje deseoso de llamar la atención como Tom Sawyer querría crear, y también libre de juicios de valor y de comentarios omniscientes, como los del anónimo narrador adulto de Tom Sawyer. Esa novela es ante todo un libro juvenil narrado por un adulto, mientras que Huckleberry Finn acabaría resultando un libro de adultos narrado por un chico. La cualidad más destacada de Huck Finn es, en palabras de Mark Twain, su buen corazón, así como su empatía con otros seres humanos, incluso con los delincuentes. Su lucha moral se disputa entre su conciencia, que le dice continuamente que ayudar a un esclavo a escapar está mal, y su corazón, que le dice que ayudar a su amigo Jim es la mayor obligación.
Incapaz de expresar la naturaleza de dicha lucha, Hawk no puede sino constatar que alberga sentimientos malos, incorregibles, y que algún día podría incluso convertirse en un asesino, lo que le conduce a la conclusión de que acabará en el infierno. Los comentarios de Hawk sobre otras personas revelan que es inteligente y observador, pero no imaginativo. En general, describe lo que observa sin emitir juicios ni extraer conclusiones moralistas. Aunque suele carecer de sentido del humor, a menudo sus palabras resultan divertidas, porque no encuentra el humor en lo que describe, y en ocasiones malinterpreta por completo lo que ve. Un ejemplo llamativo es el episodio del circo, en el capítulo 22, donde un hábil acróbata que aparenta estar borracho sale de entre el público y se abre paso hasta un caballo que da peligrosos brincos. Hawk describe al público, que se ríe a carcajadas cuando parece que el supuesto borracho se dirige al desastre. Pero él no encuentra nada gracioso en la escena, porque teme por la seguridad del hombre. Después de que se quite la ropa y se revele como un artista circense experto y bien equipado, Hawk traslada su preocupación al jefe de pista, al que cree humillado por la jugarreta del jinete, sin comprender que el espectáculo completo ha sido simplemente un número más. Muchos de los abundantes episodios humorísticos de la novela resultan aún más divertidos gracias a malentendidos parecidos que serían imposibles si Tom Sawyer estuviera en el lugar de Hawk. A diferencia de él, Tom comprendería qué sucede en realidad, analizaría lo que ve y haría un relato informativo, aunque desde luego menos interesante y conmovedor. Así pues, una parte fundamental de la grandeza de Huckleberry Finn radica en la elección por parte de Mark Twain de Hawk como narrador. La repentina aparición de su padre al final del capítulo 4 introduce un tono inquietante en lo que hasta entonces era una historia relativamente ligera. Papá, a quien el poeta inglés W. H. Auden describió como un monstruo mayor y más horrible que casi todos los monstruos de ficción que me vienen a la cabeza, resulta aún más amenazador que el criminal Indio Joe de Tom Sawyer. El hecho de que sea el padre de Hawk lo vuelve aún más temible, porque dirige gran parte de su ira y de sus amenazas cargadas de violencia contra su propio hijo. En general, la cuestión de la esclavitud se considera fundamental en Huckleberry Finn, pero el papel del padre en el libro convierte el maltrato infantil en una cuestión esencial, un aspecto importante de la novela que, sorprendentemente, ha recibido escasa atención, pese a que el miedo de Hawk a su padre es lo que lo empuja a escapar. Las familias sanas y sólidas son la excepción y no la regla en la obra de Mark Twain. Pero este padre cruel y peligroso solo rivaliza con el padre de Tom Canty, el niño mendigo de El príncipe y el mendigo, de 1881. Como hijo del borracho local, no es de extrañar que en Tom Sawyer se describa al propio Hawk como vago, ordinario y malo, y que vivía al margen de la ley. La capacidad para sobreponerse a sus vergonzosos orígenes es un impresionante tributo a la fuerza inherente a su carácter. Durante los años posteriores a la publicación de Huckleberry Finn, el libro recibió un aluvión de críticas a causa de su lenguaje. Hasta entonces, la narrativa estadounidense acostumbrada a redactarse en un lugar formal y por lo tanto no demasiado natural, la buena escritura se equiparaba con el inglés elegante, lo cual significaba en concreto una gramática y una sintaxis correctas, así como la elección de palabras socialmente aceptables. Huckleberry Finn rompió con esa rígida tradición, contando su historia a través de la voz de un chico observador, pero inculto, que vivía en lo que en esa época constituía la frontera del oeste americano. El libro fue la primera novela estadounidense significativa narrada por completo en una lengua vernácula auténtica,
y con frecuencia ordinaria, hecho patente desde la primera línea de la novela. You don't know about me without you have read a book by the name of The Adventures of Tom Sawyer, but that ain't matter. Aquellos lectores refinados que lograron dejar atrás el uso arcaico de without como conjunción y el uso mayoritariamente condenado de la contracción ain't, en breve, se enfrentarían a muchas más transgresiones del inglés apropiado. El lenguaje ordinario no era el único aspecto de Huckleberry Finn que suscitaba las objeciones de los lectores elegantes. Para muchos, el comportamiento de Huck resultaba inadecuado con demasiada frecuencia, y no convenía exponer a los niños a semejante ejemplo. A pesar de la empatía que mostraba hacia otras personas y sus impresionantes actos de lealtad, coraje, generosidad y abnegación, lo que más importaba a los críticos era que desobedeciera, fumara, maldijera, mintiera y de vez en cuando robara. Lo peor, tal vez, fuese su desobediencia a la ley y a Dios, cuando, en vez de traicionar a Jim, el esclavo fugitivo, proclamaba: «Bueno, pues iré al infierno entonces». Dicho en pocas palabras, Huck era un chico malo, y en nada beneficiaría a los niños leer las aventuras de un personaje que, a pesar de hacer tantas cosas mal, entre ellas utilizar una gramática incorrecta, al final sale bien parado. Las iniciativas para prohibir Huckleberry Finn no se hicieron esperar. En marzo de 1885, tan solo un mes después de la publicación del libro en Estados Unidos, el Comité de la Biblioteca Pública de Concord, Massachusetts, lo retiró de la circulación. La iniciativa de prohibirlo estuvo encabezada por una ciudadana de ese mismo pueblo, Louisa May Alcott, autora de Mujercitas, en 1868, y de otros libros y juzgados más adecuados para niños impresionables. Alcott consideraba Huckleberry Finn una novela repugnante desde el punto de vista moral. Un miembro del comité de la biblioteca lamentó la utilización sistemática por parte de la novela de una gramática incorrecta y el empleo de expresiones rudas, ordinarias y poco elegantes. Otro tachó el libro de verdadera basura. Un artículo de opinión sin firma del periódico Republican de Springfield, Massachusetts, apoyaba sin reservas la prohibición. Y decía: «El Comité de la Biblioteca Pública de Concord merece el agradecimiento del público por su prohibición del nuevo libro de Mark Twain, Huckleberry Finn, debido a su falta de calidad literaria y a su brutalidad. Ya es hora de que ese influyente seudónimo deje de llevar a los hogares y a las bibliotecas obras indignas. El problema del señor Clemens es que carece de todo sentido del decoro». La biblioteca de Concord no fue la única en prohibir Huckleberry Finn, especialmente en Nueva Inglaterra, estado en el que la tradición puritana se mantenía muy viva. En el mes de abril, poco después del incidente que se había producido en esa población, Mark Twain recibió una carta de W. E. Parkhurst, el director del periódico Courant de Clinton, Massachusetts, en la que le informaba de que los responsables de la biblioteca pública de su pueblo también habían prohibido la novela. Fuesen cuales fuesen las consecuencias de la retirada de Huckleberry Finn, al parecer no lograron perjudicar las ventas del libro. Parkhurst aseguró a Mark Twain que el afán de ver y leer Huckleberry va en aumento aquí. Los adultos preguntan a diario dónde se puede conseguir Finn, e incluso los niños lloran pidiendo Huckleberries. Las quejas sobre la supuesta mala influencia de Huckleberry Finn en los niños continuaron hasta comienzos del siglo XX. En el mes de agosto de 1902, por ejemplo, se difundió la noticia de que la sección juvenil de la librería pública de Omaha, Nebraska,
lo había retirado de sus estantes a raíz de unas protestas sobre el libro en el púlpito y la prensa. Consciente de que incluso la mala publicidad podía contribuir a las ventas de sus libros, Mark Twain envió una carta al World Telegram de Omaha, que se publicó en su número del 23 de agosto. Extracto. Me aflige pensar en el daño que está causando todo este alboroto, que ha impulsado a numerosas personas, hasta ahora intachables, a leer Huck Finn, debido a una natural curiosidad humana por averiguar a qué se debe tanto revuelo. Se trata de personas que no habían oído hablar del libro, personas cuya moralidad quedara destrozada y arruinada. Los editores se alegran, pero a mí me entran ganas de pedir prestado un pañuelo y de echarme a llorar. Lamentaría pensar que han sido los propios editores quienes han provocado toda esta agitación para poder quitarse de encima un libro que ocupaba demasiado espacio en sus sótanos. Pero nunca sabes qué va a hacer un editor. Yo también lo he sido. Mark Twain. Más tarde, el periódico publicó un editorial ridiculizando la censura de Huckleberry Finn. Abre comillas. De todos modos, ¿a dónde vamos a llegar?, preguntaba. Cuando los ñoños consejos de las bibliotecas públicas excluyen de los estantes ese gran libro juvenil, Huckleberry Finn, mientras ofrecen incoherentemente la peor clase de narrativa para adultos. Cierra comillas. Mientras tanto, esos artículos de prensa impulsaron a una niña de 12 años de Greeley, Nebraska, llamada Gertrude Swain, a escribir a Mark Twain en octubre acerca de la prohibición por parte de la biblioteca de Omaha de Huckleberry Finn. Y dice: Apreciado señor Twain, hace mucho tiempo que pensaba escribirle. Desde que vi ese artículo en el periódico que decía que Huck Finn era un libro malo. Soy una niña de 12 años. He leído Huck Finn unas 50 veces. Papá lo llama mi Biblia. Creo que es el mejor libro que se ha escrito nunca, y no creo que a ningún niño o niña vaya a hacerle daño leerlo. Creo que haría mucho bien a muchos niños. No creo que ese pastor supiera de qué estaba hablando. Creo que mis padres se lo saben de memoria de tantas cosas que les he contado, sobre todo lo de la señal de Jim. Pobre Huck, se metió en más problemas, y salió de ellos con tanta habilidad. Mark Twain se apresuró a responder, y dice: Mi querida niña, prefiero contar con tu opinión sobre la calidad moral del libro de Huck Finn, ya que lo has leído 50 veces, que con la de 50 clérigos que lo hayan leído una vez cada uno. Confío en tu visión moral, aunque no tanto en la de ellos, porque resulta limitada en cuestión de distancia, y muy a menudo está desenfocada. Pero esos son secretos, y no debo seguir revelándolos. Solo los conozco porque yo también estudié para sacerdote. Atentamente, Mark Twain. Lo cierto es que Mark Twain nunca estudió para ejercer el sacerdocio, pero su alusión a la superioridad de la visión moral de Gertrude respecto a la de los adultos podría aplicarse también a la visión que atribuye a Huck Finn en su novela. A pesar de las quejas sobre el lenguaje de Huckleberry Finn, en general, la novela tuvo una buena acogida, aunque nadie la reconoció como una contribución significativa a la literatura. La merecida fama de humorista que tenía Mark Twain impidió que fuese tomada en serio. Cuando su posterior novela, Un Yankee en la corte del rey Arturo, publicada en 1889, fue atacada por la crítica británica por su retrato de la Inglaterra medieval, Mark Twain le pidió a su amigo escocés Andrew Lang, un crítico respetado, que acudiera en su defensa. En su ensayo titulado On the Art of Mark Twain, Lang dijo de él:
Si lo alabas entre personas cultas, no pueden creer que hables en serio. Lo llaman bárbaro. No quieren oír hablar de él. Rehúyen el tema. A continuación, Lang elogiaba a Huckleberry Finn, calificándola de tal vez más valiosa para el historiador que La cabaña del tío Tom, pues está escrita sin tomar partido y sin un propósito. Un aspecto que conviene recordar al leer la obra y valorar lo que dice sobre la esclavitud y la raza. Lang añadía que, en el libro, el esbozo del personaje resulta admirable, insuperable en su género. Al poner la historia en boca del protagonista, Huck, Mark Twain logró darle una seriedad poco común en su obra y abstenerse de comentarios. Nada puede ser más auténtico y más humorístico que la historia de ese chico marginado, con un corazón naturalmente bueno, y una conciencia dividida entre las enseñanzas de su mundo acerca de la esclavitud y los impulsos de su naturaleza. Después de señalar virtudes específicas de la novela, Lang concluía que el libro es una joya casi perfecta de aventuras y humor. El mundo lo aprecia sin duda, pero los críticos cultos probablemente desconocen su valor singular. Y la gran novela americana ha escapado a la mirada de quienes observan cómo llega ese nuevo planeta y se sitúa a su alcance. Pese a las continuas críticas y a las acusaciones lanzadas contra Huckleberry Finn, su categoría de obra literaria creció sin cesar a lo largo de los años. En 1909, el año anterior a la muerte de Mark Twain, el periodista y crítico de Baltimore H. L. Mencken declaraba que Huckleberry Finn era equivalente a las obras completas de Poe, Hawthorne, Cooper, Holmes, Howells y James, con toda la producción literaria hasta la fecha de Indiana, Pensilvania y los estados situados al sur del río Potomac de relleno. Mencken, partidario a ultranza de las letras americanas puras y uno de los más francos defensores del libro, llamó a Mark Twain el auténtico padre de nuestra literatura nacional, el primer artista verdaderamente estadounidense. Un artista literario de enorme habilidad y sofisticación. No todos los críticos compartían la opinión de Mencken sobre el arte de Mark Twain. A principios de 1910, poco después de la muerte del autor, Henry Thurston Peck, director de la revista literaria neoyorquina Bookman, alabó sus escritos puramente humorísticos, pero predijo que, como Tom Sawyer y Huckleberry Finn tenían tan poco mérito literario, ambas obras quedarían relegadas al olvido al cabo de 2 décadas. Sin embargo, poco más tarde de ese tiempo, el futuro premio Nobel Ernest Hemingway repetiría la valoración de Mencken sobre Huckleberry Finn en una situación curiosa e improbable. Una conversación junto a una hoguera acerca de la literatura estadounidense en África Oriental. En Verdes Colinas de África, publicada en 1935, Hemingway se describía a sí mismo nombrando a Henry James, Stephen Crane y Mark Twain como ejemplos de buenos escritores estadounidenses. Cuando su compañero junto al fuego objetaba, muy sorprendido, «Mark Twain es un humorista», Hemingway replicaba, «Toda la literatura estadounidense moderna procede de un libro de Mark Twain titulado Huckleberry Finn. Es el mejor libro que tenemos. Toda la escritura estadounidense viene de ahí. Antes no había nada. Desde entonces no ha habido nada tan bueno». Otro premio Nobel que admiraba mucho Huckleberry Finn era T.S. Eliot. Aunque había nacido y crecido a orillas del Mississippi, en San Luis, Missouri, río abajo de Hannibal, la ciudad natal de Mark Twain,
Eliot no llegó a leer el libro hasta poco antes de cumplir 60 años. En su prólogo a una edición de la novela de 1950, sugería la posibilidad de que sus padres le hubiesen ocultado Tom Sawyer y Huckleberry Finn por miedo a que adoptase las malas costumbres de sus personajes, como fumar. Irónicamente, como ellos opinaban que Huckleberry Finn era un libro poco adecuado para niños, durante casi toda su vida, tuvo la impresión de que era un libro solo adecuado para niños. Cuando a finales de la década de 1940 leyó por fin Tom Sawyer y Huckleberry Finn, disfrutó muchísimo de ambos libros, y el segundo le pareció una obra maestra. Eliot opinaba que su principal acierto consistía en el uso de Huck, un personaje impasible, seco e imparcial como narrador. Esa opinión podría servir para refutar un ataque contra la novela por parte de otra distinguida escritora casi medio siglo después. Si bien la crítica literaria en general se ha mostrado cada vez más partidaria de Tom Sawyer y Huckleberry Finn, también se han hecho oír fuertes voces discrepantes. Una de las más convincentes fue la de la popular y respetada novelista Jane Smiley. Poco antes de cumplir 50 años, Smiley se rompió una pierna y tenía que guardar cama, circunstancia que aprovechó para releer por primera vez desde que había ido al instituto Huckleberry Finn. Más adelante la escritora declaró haber quedado muy afectada por la experiencia. En su artículo Say It Ain't So, Huck, Second Thoughts on Mark Twain's Masterpiece, publicado en Harper's Magazine en enero de 1996, explicaba las razones. Lo que la dejó atónita no fue la calidad artística del libro, sino la idea de que es la novela de la cual procede toda la literatura estadounidense, de que se trata de una gran novela, de que es incluso una novela seria. Smiley argumentaba que el principal fallo de Mark Twain consistía en no tomárselo bastante en serio la búsqueda de la libertad por parte de Jim, que constituye la principal cuestión moral del libro. Smiley puntualiza con agudeza que el autor deja a Jim a un lado una y otra vez, mientras Huck se dedica a otros asuntos lejos de la balsa. Smiley atribuye el error de Mark Twain a su incapacidad de afrontar la verdadera naturaleza de la esclavitud, que ella denomina el auténtico núcleo de la experiencia y la literatura estadounidense del siglo XIX. Para reforzar su argumento, compara Huckleberry Finn con la novela antiesclavista de Harriet Beecher Stowe, La cabaña de tío Tom, publicada en 1852, que considera de mucha más importancia debido a su denuncia sin paliativos de la esclavitud y su defensa apasionada del derecho de los afroamericanos a ser libres. Como la novela de Stowe fue el libro estadounidense más vendido del siglo XIX, aparte de la Biblia, y contribuyó a desencadenar la guerra de secesión al despertar los sentimientos del norte contra el sur esclavista, su importancia histórica resulta innegable. Pero, ¿es justo o relevante siquiera comparar Huckleberry Finn con un libro deliberadamente polémico como La cabaña del tío Tom, que fue escrito en una época en la que la esclavitud no solo era legal todavía, sino que además era la cuestión más controvertida y disgregadora en Estados Unidos? Huckleberry Finn apareció 2 décadas después de que acabase la Guerra de Secesión y de que la 13ª enmienda de la Constitución estadounidense hubiese abolido la esclavitud. Tal como señalaba Andrew Lang al comparar de forma favorable Huckleberry Finn con La cabaña del tío Tom en 1891, el libro de Mark Twain fue escrito sin tomar partido y sin un propósito. En pocas palabras,
Era una historia de aventuras que atraía a los lectores por su sentido del humor, e iba presentándoles fascinantes cuestiones morales. Los argumentos de Smiley suscitan preguntas válidas acerca de la clase de libro que es Huckleberry Finn. Sin embargo, cabe recordar que el aviso, incluido al principio, niega de manera explícita que albergue cualquier clase de propósito. Y dice así: las personas que intenten encontrar un motivo en esta narración serán perseguidas. Aquellas que intenten hallar una moraleja serán desterradas, y las que traten de encontrar un argumento serán fusiladas. Por orden del autor, el jefe de órdenes. Con su hermética alusión a un jefe de órdenes, es evidente que el aviso de Mark Twain es una broma. Sin embargo, al mismo tiempo sirve para recordar al lector que el libro no defiende ninguna causa. En este aspecto la novela difiere mucho de La cabaña del tío Tom, que contiene juicios de valor como el párrafo inicial del capítulo 29, que dice así: descubrimos a menudo la aflicción de los sirvientes negros cuando muere un amo bondadoso, y con razón, porque no hay criatura sobre la tierra del Señor más absolutamente desválida que un esclavo en esas circunstancias. El capítulo 27 de Huckleberry Finn aborda el mismo tema cuando los miembros de una familia esclava perteneciente al difunto Peter Wilkes son vendidos a unos comerciantes que piensan llevárselos a distintos destinos, separando así a la familia. Huck describe la angustia de los esclavos y las sobrinas de Wilkes sin emitir opinión alguna sobre la injusticia cometida. Extracto: creí que las pobres chicas y los negros se morirían de dolor. Lloraron abrazados unos a otros y se lamentaron de una forma que me ponía malo de verlo. Las muchachas dijeron que jamás habían pensado en que se separase la familia o se la vendiera fuera de la población. Todavía no se ha borrado de mi mente el recuerdo del cuadro que presentaban aquellas desdichadas muchachas y los negros, colgados unos del cuello de los otros, y llorando a lágrima viva. En el siglo XIX, un abogado de Buffalo, Nueva York, llamado James Fraser Gluck, fue objeto tanto de la admiración como de las iras de los estudiosos de Mark Twain. En 1885, Gluck contribuyó a salvar el manuscrito de Huckleberry Finn de su posible destrucción, el destino de muchos manuscritos, al convencer a Mark Twain de que lo donase a la Biblioteca Pública de Buffalo. Por desgracia, pocos años después también fue el responsable de la pérdida de la primera mitad. Al mostrar los cambios realizados por el autor, los manuscritos pueden proporcionar pistas importantes sobre su pensamiento y sus intenciones originales, de modo que su pérdida representó un golpe considerable para la crítica moderna. No obstante, los especialistas continuaron estudiando la novela, pese a no tener acceso al manuscrito completo. En 1966, Victor A. Doino, de la Universidad Estatal de Nueva York, en Buffalo, emprendió un meticuloso estudio que duraría 25 años acerca de la parte que había sobrevivido del manuscrito de Huckleberry Finn y de otros materiales con el objetivo de reconstruir exactamente cómo creó Mark Twain su mejor novela. Mientras tanto, en 1985, en el centenario de la primera edición estadounidense del libro, los editores del Mark Twain Project de la Universidad de California en Berkeley trabajaron en una edición corregida que lograría que el texto del libro se conformase lo máximo posible a las intenciones de Mark Twain. Los especialistas recurrieron a todos los materiales disponibles, incluidas la parte que había sobrevivido y las galeradas originales de toda la obra. El escritor nunca se mostró satisfecho con la labor de sus editores, y aunque Huckleberry Finn fue publicada por su propia empresa,
Charles L. Webster & Co., bajo la dirección de su sobrino político, Charles L. Webster, no le agradaba el tratamiento que había recibido el texto. La novela, reeditada por el Mark Twain Project, se publicó con gran éxito en 1985. 5 años después, en octubre de 1990, cuando el profesor Doino estaba a punto de publicar Writing Huck Finn, Mark Twain's Creative Process, se supo que la parte perdida del manuscrito original de Huckleberry Finn había sido encontrada. Tras tener ocasión de examinarla, Doino hizo varios cambios menores en su libro antes de publicarlo. Apenas 6 años antes de dar a luz la edición centenaria de la novela, que habían preparado de forma tan escrupulosa, los editores del Mark Twain Project comprendieron que la reaparición del manuscrito los obligaba a reeditarla. Por muy desalentadora que fuera esa perspectiva, les ofrecía la oportunidad de aproximarse aún más a las intenciones de Mark Twain y de averiguar detalles de su proceso de escritura que hasta entonces ni siquiera sospechaban. Uno de los primeros y más llamativos descubrimientos a partir del manuscrito recuperado fue que Mark Twain había hecho muchas más modificaciones en la primera parte de la novela que en la segunda. Sin duda alguna, eso se debía a que al principio el autor se esforzaba por encontrar el tono adecuado, mientras que a medida que progresaba necesitó hacer menos cambios, una vez decidida la voz. El segundo descubrimiento notable fue que la concepción original de la novela era más oscura que su forma definitiva. Muchos de los cambios y eliminaciones atenuaron esa crudeza. Un sutil ejemplo consiste en la sustitución en 3 casos de las palizas por las zurras, algo menos brutales, una alteración que por cierto no se llevó a cabo en el episodio de la balsa, que se comenta más abajo. Uno de los pasajes más intensos que Mark Twain eliminó de su manuscrito se situaba originalmente en la reunión del campamento de Pokeyville, en el capítulo 20. En el fragmento, Huck ridiculiza los motivos interesados que utilizan los estafadores religiosos y describe una escena en la que un predicador pronuncia un sermón que incita a la multitud a gritar, chillar y abrazarse como locos unos a otros. Huck llega a decir: lo peor era una negra gorda de unos 40 años. Los dolientes blancos no podían quitársela de encima por ningún medio. En cuanto uno se liberaba, ella se echaba sobre el siguiente y lo asfixiaba. En 1995, la revista New Yorker publicó varios extractos de largos pasajes eliminados de la primera edición de Huckleberry Finn. El año siguiente, Random House publicó una nueva versión no expurgada de Huckleberry Finn que restituía esos pasajes, marcados con claridad, en el lugar original de la novela, y añadía más de una 50 de páginas de textos e ilustraciones procedentes del manuscrito redescubierto, junto con interesantes comentarios de Victor Doino. La aparición de este material dio origen a un nuevo debate acerca de si el contenido que el propio Mark Twain había retirado del libro debía o no restituirse en la novela. Robert Hearst, director del Mark Twain Project, puso en duda la suposición de que hubiese sido retirado de la edición original en contra de los deseos del autor, señalando que Mark Twain eliminó este material nuevo por razones sólidas, y ponerlo ahora en una nueva versión autorizada es mezclar 2 niveles de realidad textual. El propio Doino reconoció que el pasaje de la reunión del campamento, incluido en la edición de Random House, era muy excesivo para su época, y Twain lo sabía. En realidad, la cuestión de la conveniencia de restituir el material eliminado en Huckleberry Finn tiene mucha más historia. Desde hacía tiempo se sabía que la mayor parte del capítulo 3, Frescos del pasado, de
La vida en el Mississippi, de 1883, fue tomada del borrador del capítulo 16 de Huckleberry Finn para ilustrar la vida en las barcazas gigantes del río. Al año siguiente, cuando estaba preparando la publicación de Huckleberry Finn, su editor, Charles L. Webster, lo convenció de que dejara fuera de la novela lo que más adelante se conocería como el capítulo de la balsa o el episodio de la balsa, para acortar el libro. Mark Twain accedió, porque ya se había publicado y porque no parecía esencial para el argumento de la novela. Sin embargo, esa última valoración no era del todo correcta, porque algo que averigua Hawke en ese pasaje sobre las diferencias entre las aguas de los ríos Ohio y Mississippi resulta fundamental para una decisión que toma más tarde. La cuestión de si el episodio de la balsa debería devolverse a su lugar original sigue sin estar plenamente resuelta. Las ediciones de University of California Press, preparadas por el Mark Twain Project, han restablecido el pasaje. Algunas ediciones, entre ellas la presente, incluyen el pasaje como apéndice. Por último, otras lo omiten del todo. Llegar a la conclusión de que el material que retiró Mark Twain no debería restituirse no es lo mismo que decir que debería ignorarse. El redescubrimiento del manuscrito desaparecido revela un aspecto importante de la evolución de la idea de la novela que tenía Mark Twain a medida que la escribía, lo cual, a su vez, permite reinterpretar ciertos aspectos del libro, como el tratamiento que el autor pretendía dar a las cuestiones raciales y religiosas. Por ejemplo, el fragmento de la reunión en el campamento demuestra que, aunque quisiera delatar la hipocresía de los cristianos blancos, Mark Twain pensaba que existían límites que no debía rebasar. El editorial del Republican de Springfield, que en 1885 apoyaba la prohibición por parte de una biblioteca de Huckleberry Finn, no acertó en absoluto al acusar al escritor de carecer de todo sentido del decoro. Una conclusión evidente que surge de este debate es que, cuantas más pruebas tenemos del proceso de escritura de los autores, más posibilidades existen de que comprendamos sus intenciones. En 2003, University of California Press publicó la edición revisada del Mark Twain Project de Huckleberry Finn, editada por Victor Fisher, Lynn Salamo y otros. Dicha edición ofrece explicaciones de cada palabra omitida o alterada e incluye en los apéndices todos los pasajes eliminados, excepto el capítulo de la balsa. Sin embargo, al mismo tiempo trata de presentar el texto acercándose al máximo, dentro de lo razonable, a las intenciones de Mark Twain. En julio de 1992, Huckleberry Finn volvió a ser noticia de portada cuando el New York Times publicó un artículo acerca de un futuro libro de Oxford University Press. ¿Was Huck Back? Mark Twain and African American Voices? La asombrosa tesis del libro, que planteaba la posibilidad de que Huck fuera negro, hizo correr ríos de tinta en Estados Unidos. Su autora, la profesora Shelley Fisher Finsky, que en esa época impartía clases en la Universidad de Texas en Austin, afirmaba que la manera de hablar de Huck debía buena parte de sus voces y sus técnicas retóricas a las influencias afroamericanas. Mediante un meticuloso análisis de los patrones de lenguaje que aparecen en la novela y varios estudios sobre el habla afroamericana, Fishkin intentaba demostrar de forma concreta cuáles fueron esas influencias, como por ejemplo el uso por parte de Huck de ciertas palabras y formas sintácticas típicas de los esclavos, así como el empleo de la ironía y el sarcasmo para rivalizar en ingenio con otras personas. También presentaba pruebas sobre afroamericanos que influyeron mucho en la vida de Mark Twain, y hacía especial hincapié en uno joven y locuaz a quien el escritor apodó
Jimmy el Sociable, en un artículo publicado en 1874 en el New York Times. De hecho, Fishkin parecía sugerir que Hawke estaba inspirado en ese muchacho. No todos los estudiosos aceptaron su tesis, porque algunos fallos en su metodología debilitaban sus argumentos. No obstante, Was Hawke Black tuvo una profunda influencia tanto en la crítica sobre Mark Twain como en la percepción de Huckleberry Finn por parte del público. Durante décadas, la mayor parte de los ataques dirigidos en contra de Huckleberry Finn hicieron referencia a la influencia negativa que podía tener el libro en los lectores jóvenes, y la crudeza de su lenguaje solía ser el principal objeto de queja. Sin embargo, a mediados del siglo XX, éstas se habían trasladado a una cuestión muy distinta: el supuesto trato negativo a los personajes afroamericanos en general, y a Jim en particular. En 1957, la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color exigió la prohibición del libro en las escuelas, debido a sus expresiones racistas. El Consejo Educativo de la Ciudad de Nueva York reaccionó retirándolo de su lista de libros aprobados para las escuelas primarias y secundarias. Desde entonces se han intensificado las exigencias para excluir el libro de las escuelas. En 2006, por ejemplo, Sharon E. Rush, una profesora de Derecho de Florida, publicó Huck Finn's Hidden Lessons, Teaching and Learning Across the Color Line, donde reclamaba que en lugar de ser prohibido en las escuelas, simplemente no fuese lectura obligatoria. Para entonces, Huckleberry Finn se contaba año tras año entre los libros prohibidos con mayor frecuencia en Estados Unidos. Mucha gente ha tildado a la novela y también al propio Mark Twain de racistas, debido a los retratos negativos de los personajes negros que aparecen. Sin embargo, la mayor parte de los ataques modernos contra Huckleberry Finn se han centrado en una sola palabra ofensiva: nigger, que en el libro aparece más de 210 veces. En 2011, New South Books, una editorial de Montgomery, Alabama, abordó el problema de forma controvertida, retirando esa palabra de una línea de sus ediciones de Huckleberry Finn. La idea no es nueva, por supuesto. Durante muchos años se han publicado ediciones expurgadas, abreviadas y reescritas de Huckleberry Finn, y la mayoría ha eliminado el término ofensivo, aunque por lo general sin notificárselo a sus lectores. Lo que hizo New South es un poco distinto. Con la colaboración de Alan Greven, un respetado especialista en la obra de Mark Twain de la Universidad de Auburn en Montgomery, la editorial publicó ediciones de Tom Sawyer y de Huckleberry Finn en las que cada vez que aparecía el término nigger era sustituido por slave, tal vez el equivalente más próximo de la palabra rechazada en el contexto de las novelas. La prensa también sustituyó Injun, forma despectiva, por Indian, indio. Cuando salieron a la luz las ediciones de New South, Huckleberry Finn volvió a ser noticia de portada. Esta vez la atención se centró en la censura de un clásico literario. Hubo fuertes protestas, pero tal vez se prestó poca atención a lo que en realidad representa esta edición. Su lógica subyacente es que para los estudiantes es mejor leer la novela sin la palabra ofensiva que no leerla nunca. Dado que la presión para retirarla de las aulas se basaba sobre todo en la presencia de ese término ofensivo, New South pretendía que las escuelas contaran con una alternativa para mantenerla como lectura, permitiendo que cada estudiante eligiera qué versión utilizar. ¿Hay verdadera censura cuando una palabra es sustituida por otra, y el cambio se explica abiertamente? A cualquiera que lea la edición de New South, después de leer la introducción en la que Greven comenta la alteración, le costaría ver la palabra esclavo sin pensar en el término original que escribió Mark Twain. A pesar de los implacables ataques contra Huckleberry Finn durante más de 130 años, la novela no da ninguna muestra de desaparecer.
La autenticidad de sus voces en lengua vernácula la convierte en un documento sumamente válido del periodo y la región en que está ambientada, y ya solo por ese motivo continuará leyéndose. Su lenguaje, tanto los diálogos como el relato de Hawke, parece tan natural y real que resulta improbable que llegue a sonar anticuado, como es el caso de gran parte de la literatura de la época. Ello puede resultar un tanto irónico, pues lo que antaño se consideraba su principal defecto, ahora parece una de sus principales virtudes, con independencia del consabido término ofensivo. La pervivencia de la novela se debe también al propio Hawke. Como huérfano que supera varias desventajas sociales, es un personaje con un atractivo universal. Sin embargo, más atractiva todavía resulta su lealtad incondicional al esclavo Jim, cuya dignidad y valor como ser humano aprende a apreciar cada vez más. A pesar de sus orígenes humildes, Hawke ha asimilado las actitudes raciales de los dueños sureños de esclavos, por lo que cree que los blancos son superiores a los negros y que la esclavitud tiene una justificación legal y moral. A lo largo de toda la narración se siente avergonzado y culpable por ayudar a un esclavo a escapar de su legítimo propietario. Hawke, que ha crecido creyendo que hay pocas cosas peores que un abolicionista, está absolutamente convencido de estar cometiendo una terrible falta. No obstante, aunque tiene varias oportunidades de corregir su supuesto error, es incapaz de traicionar a Jim. Lo que nos demuestra la fuerza de carácter no es que haga lo correcto porque es correcto, sino que hace lo correcto sin dejar de creer que está haciendo lo incorrecto. Al margen de las cuestiones morales más graves, Huckleberry Finn está llena de personajes seductores, como los bribones, que se hacen llamar rey de Francia y duque de Bridgewater, y no dejan de urdir turbios planes para ganar dinero. Por razones muy distintas revisten gran interés los Grangerford, una familia acaudalada y aparentemente abocada a la autodestrucción en un vano enfrentamiento con sus vecinos, los Stephenson. Otro personaje convincente es el coronel Sherburne, formidable hombre de negocios que dispara a sangre fría a un hombre de apariencia inofensiva y luego rechaza a la multitud encolerizada que pretende lincharlo mediante la simple fuerza de su personalidad, realizando una mordaz denuncia del carácter sureño. Huckleberry Finn abunda en episodios cómicos y dramáticos que siempre constituirán una lectura entretenida, cualquiera que sea la opinión del lector sobre su forma de tratar las cuestiones morales. Por ejemplo, la aventura de Hawke y Jim en el vapor abandonado de Walter Scott es uno de los episodios más emocionantes de la narrativa estadounidense del siglo XIX. Igual que la representación por parte del rey y el duque del Real Nohe Tarley, es uno de los más cómicos. De hecho, tan cómico que hasta Hawke admite que es gracioso. Aunque los personajes pintorescos y los episodios memorables contribuyen a que la novela perdure, el contenido de Huckleberry Finn resulta aún más rico. La novela no deja de exigir nuestra implicación, asegurándose de que será leída con espíritu crítico, diseccionada, analizada y objeto de un encarnizado debate. Puede que nunca se resuelvan cuestiones como si Huckleberry Finn o La cabaña del tío Tom es la mejor novela antiesclavista, pero continuarán discutiéndose. Los debates sobre si es racista o antirracista adoptarán formas cambiantes a medida que la sociedad estadounidense continúe evolucionando, y cada generación nueva responda de forma diferente a Huckleberry Finn. Mientras se realizan nuevos descubrimientos, se desarrollan nuevas teorías y se disputan nuevas batallas sobre la novela, Huckleberry Finn se conserva llena de vida. Es probable que siga así durante mucho tiempo. R. Kent Rasmussen, 2014.
Bueno chicos, hasta aquí llega la introducción. Ahora vamos a pasar al libro. Yo lo voy a leer tal y cual viene en este documento. No voy a entrar en controversias, simplemente voy a dejar claro que yo creo que uno es el responsable de conocerse a uno mismo, y que algo tan superficial como el color de piel no nos define. Dicho esto, comencemos. Aviso. Las personas que intenten encontrar un motivo en esta narración serán perseguidas. Aquellas que intenten hallar una moraleja serán desterradas, y las que traten de encontrar un argumento serán fusiladas. Por orden del autor, el jefe de órdenes. Capítulo 1. Donde aprendo acerca de Moisés y los juncos. No saben quién soy como no hayan leído un libro titulado Las aventuras de Tom Sawyer. Pero eso no importa. Ese libro lo hizo el señor Mark Twain, y en él dijo la verdad poco más o menos. Exageró algunas cosas, pero en general dijo la verdad. Eso no es nada. Jamás conocí a nadie que no mintiera alguna vez, como no sea tía Polly, o la viuda, o tal vez Mary. Tía Polly es la tía Polly de Tom, y Mary y la viuda Douglas, de todas habla el libro, que es un libro que dice la verdad en general, con algunas exageraciones como ya he observado. Bueno, pues el libro acaba así. Tom y yo encontramos el dinero que los ladrones habían escondido en la cueva y fuimos ricos. A cada uno nos tocó $6,000, todo en oro. Resultaba un gran montón de dinero. El juez Thatcher lo tomó y lo puso a interés, y nos produjo $1 por barba cada día, todo el año, más de lo que uno sabía en qué gastarlo. La viuda Douglas me adoptó, diciendo que me civilizaría, pero era duro vivir en casa todo el tiempo, teniendo en cuenta el orden y cuidado que la viuda ponía en todas sus cosas. De modo que, cuando no pude aguantar más, me largué. Endosé de nuevo mis pingajos y el viejo sombrero, y volví a sentirme libre y satisfecho. Pero Tom Sawyer me salió al paso para decirme que iba a crear una cuadrilla de bandoleros, y que yo podría formar parte de ella si volvía al lado de la viuda y era decente. ¿Con qué volví? La viuda lloró y me llamó una pobrecita oveja descarriada, y soltó una gran retahíla de palabras, pero no lo hizo con mala intención. Me puso la ropa nueva otra vez, y ya no pude hacer nada más que sudar la gota gorda y sentirme apretado por todas partes. Bueno, pues entonces recomenzó todo lo de antes. La viuda tocaba una campanilla a la hora de cenar y había que acudir puntualmente. Cuando uno llegaba a la mesa, no podía ponerse a comer enseguida. Debía aguardar a que la viuda agachara la cabeza por encima del plato y se pusiera a gruñir un poco, aunque en realidad a la comida no le pasaba nada. Es decir, lo único que ocurría era que todas las cosas estaban guisadas aparte. Cuando se echan todas juntas en una caldera es distinto. Entonces se mezclan, y el jugo de una se combina con el de otra, y todo sabe mejor. Después de cenar sacó un libro y me leyó lo de Moisés y los juncos, y me entraron grandes ganas de saber cuánto podía saberse de él. Pero luego se le escapó que Moisés había muerto hacía tiempo. Por eso ya no me interesó, porque los muertos me importan un comino. Poco después quise fumar y le pedí a la viuda que me dejara, pero ella no quiso. Dijo que era una costumbre ordinaria, y que no era limpia, y que debía intentar desacostumbrarme. Hay gente así, critican una cosa cuando no saben ni jota de la misma. Ahí estaba, preocupándose por Moisés, del que ni siquiera era pariente, y que para nada había de aprovechar al prójimo, puesto que estaba muerto. Y sin embargo me sacaba los trapitos al sol por hacer una cosa que tenía algo de bueno. Además ella tomaba rapé.
Claro que eso estaba bien hecho, puesto que lo hacía ella. Su hermana, la señorita Watson, una solterona con antiparras y delgada como un espárrago, que acababa de meterse a vivir en su casa, cargó a su vez contra mí con un catón. Me hizo sudar durante 1 hora, y luego la viuda la obligó a aflojar. Yo no hubiera podido aguantarlo mucho más. Después vino 1 hora de mortal aburrimiento y me puse nervioso. La señorita Watson decía: «No pongas los pies ahí arriba, Huckleberry». Y «No te encojas así, Huckleberry, siéntate derecho». Y al poco rato decía: «No bosteces ni te despereces así, Huckleberry. ¿Por qué no procuras tener modales?». Después me habló del infierno, y yo le dije que ojalá me hallara en él. Entonces se puso furiosa, pero yo no lo había dicho con mala intención. Yo solo quería ir a alguna parte. Lo único que ambicionaba era un cambio. Lo demás me tenía sin cuidado. Me dijo que era pecado decir lo que yo había dicho, que ella no lo diría por nada del mundo. Ella viviría de manera que pudiese ir al cielo. No vi yo la menor ventaja en ir al mismo sitio que ella, con que decidí no intentarlo. Pero me lo callé, pues solo habría armado un gran cisco. Sin ninguna ventaja con ello y nada hubiera adelantado. Puesto que había empezado, continuó contándome todo lo del cielo. Dijo que lo único que hay que hacer allí es pasearse todo el día con un arpa y cantar eternamente. Lo que no me pareció divertido, pero no lo dije. Le pregunté si creía que Tom Sawyer iría allí, y ella dijo que no había el menor peligro. Me alegró saberlo, pues quería que Tom y yo estuviésemos juntos. La señorita Watson no hacía más que meterse conmigo, y me cansé, y me sentí muy solo. Más tarde hicieron entrar a los negros y rezaron, y luego se fueron todos a la cama. Subí a mi cuarto con un cabo de vela y lo puse encima de la mesa. Después me senté en una silla al lado de la ventana y traté de pensar en algo alegre, pero fue inútil. Me sentía tan solo que casi me daban ganas de estar muerto. Brillaban las estrellas y las hojas murmuraban en el bosque melancólicamente, y a lo lejos oí ulular a un búho por alguien que había muerto, y a un chotacabras y un perro que aullaban por alguien que iba a morir, y el viento intentaba susurrarme algo, y yo no lo entendía. Por eso se me ponía la carne de gallina. Luego, en el lejano bosque, oí el rumor que produce un alma en pena cuando quiere decir algo que le preocupa y no consigue hacerse entender. Y es por eso por lo que no puede descansar tranquilamente en su tumba, y tiene que vagar así todas las noches, quejándose. Perdí el ánimo, y me asusté tanto que hubiera querido tener compañía. Al poco rato me sacudí una araña que me corría por el hombro, y fue a caer encima de la vela. Y antes de que pudiera moverse, se quemó toda. No necesitaba que nadie me recordara que eso era muy mala señal, y que había de traerme mala suerte. Con que me asusté, y por poco me quedo desnudo de tanto temblar. Me levanté y di 3 vueltas mientras me hacía una cruz en el pecho cada vez. Después me até un mechón de pelos con un hilo para ahuyentar a las brujas, pero aquello no me inspiraba confianza. Se hace eso cuando se ha perdido una herradura que uno ha encontrado, en lugar de clavarla por encima de la puerta. Pero nunca oí decir que fuera una manera de alejar la mala suerte cuando uno ha matado a una araña. Me senté de nuevo, temblándome todo el cuerpo, y saqué la pipa para fumar, pues la casa estaba ya tan silenciosa como la muerte, de modo que la viuda no se enteraría. Bueno, pues al cabo de un buen rato, oí el reloj de la población hacer «nang, nang, nang» 12 veces, y todo volvió a quedar callado, más callado que nunca. Pero después oí el chasquido de una rama en la oscuridad,
entre los árboles, algo se movía. Me quedé quieto y escuché. Enseguida oí a duras penas: «¡Miau! ¡Miau!» allá abajo. Muy bien. Yo dije: «¡Miau! ¡Miau!». Tan quedo como pude, y prestamente apagué la luz y salté por la ventana al cobertizo. Después me descolgué al suelo y me arrastré por entre los árboles, y en efecto, allí estaba Tom Sawyer, esperándome. Capítulo 2. El torvo juramento de nuestra banda. Caminamos de puntillas por un sendero entre los árboles, volviendo hacia el extremo del jardín de la viuda y agachándonos para que las ramas no nos dieran en la cabeza. Cuando pasábamos junto a la cocina, tropecé con una raíz e hice ruido. Nos arrojamos al suelo y nos quedamos quietos. Jim, el negrazo de la señorita Watson, estaba sentado a la puerta de la cocina. Le divisamos bastante bien porque había luz detrás de él. Se levantó y alargó el cuello, un momento, escuchando. Después dijo: «¿Quién va?». Se quedó escuchando. Luego empezó a andar de puntillas y se quedó plantado entre los dos. Casi hubiéramos podido tocarle. Sin duda pasarían minutos y minutos sin que hubiese un sonido. Y nosotros allí, todos juntos. Empezó a picarme el tobillo, pero no osaba rascármelo. Y luego empezaron a picarme las orejas, y después la espalda, entre los hombros. Parecía que había de morirme si no me rascaba. Bueno, pues desde entonces he notado lo mismo muchas veces. Si uno está entre gente de postín, o en un entierro, o intentando dormir cuando no se tiene sueño, si uno se encuentra en cualquier sitio donde no debe rascarse, le pica el cuerpo en más de 1000 sitios diferentes. Al poco rato Jim volvió a gritar: ¿Quién es? ¿Dónde está? Que me ahorquen si no oí algo». «Bueno, pues ya sé lo que voy a hacer. Me sentaré quieto aquí hasta que vuelva a oírlo». Y se sentó en el suelo entre Tom y yo. Se apoyó de espaldas en un árbol y estiró las piernas hasta que una de ellas casi tocó una de las mías. Empezó a picarme la nariz. Me picó hasta hacerme llorar, pero no me atrevía a rascarme. Después empezó a picarme por dentro. Luego sentí que me picaba por debajo. No sabía cuánto tiempo podría estarme quieto. Esta sensación duró 6 o 7 minutos, pero parecían muchos más. Ya me picaba en 11 sitios distintos. Calculé que mi capacidad de resistencia tocaba a su fin, pero apreté los dientes y me preparé a probar. En aquel momento Jim empezó a respirar trabajosamente. Luego se puso a roncar, y entonces ya no tardé en sentirme cómodo otra vez. Tom me hizo una seña, una especie de ruido con la boca, y nos alejamos a rastras. Cuando nos hubimos apartado unos 10 pies, Tom me habló en un susurro. Quería atar a Jim al árbol para divertirse, pero yo me opuse. Podría despertarse y armar una trifulca, y entonces descubrirían que yo no estaba en casa. Tom dijo después que no tenía bastantes velas y que se colaría en la cocina a buscar más. Yo no quería que lo intentara. Dije que Jim podría despertarse y descubrirnos, pero Tom se obstinó en correr el riesgo. Así pues nos metimos en la cocina y cogimos 3 velas, y Tom dejó 5 centavos sobre la mesa para pagarlas. Salimos y yo estaba deseando irme, pero Tom no quiso irse sin arrastrarse hasta donde estaba Jim y hacer algo. Aguardé, y pareció que pasaba mucho tiempo, por lo callado y solitario que estaba todo. En cuanto volvió Tom, seguimos por el sendero, dimos la vuelta a la valla del jardín,
y más tarde nos detuvimos en la cima de una colina muy empinada que había al otro lado de la casa. Tom dijo que le había quitado el sombrero a Jim, colgándolo de una rama por encima de su cabeza, y que Jim se había movido un poco, pero sin llegar a despertarse. Jim explicó luego que le habían embrujado, que las brujas le habían dormido, le habían llevado por toda la comarca y que después volvieron a dejarle a la sombra de los árboles, colgándole el sombrero de una rama para que supieran quién lo había hecho. Cuando Jim contó la historia por segunda vez, dijo que le habían llevado hasta Nueva Orleans. Y después de eso, cada vez que la contaba, fue prolongando el viaje, hasta que con el tiempo acabó por decir que le habían paseado por todo el mundo, medio matándole de cansancio, y que tenía la espalda llena de mataduras de la silla de montar que le habían puesto. Eso le tenía muy orgulloso, y acabó por no querer fijarse casi en los demás negros. De algunas millas a la redonda acudió mucha gente de color para oír cantar la historia de Jim, que llegó a ser el más considerado de los negros de la comarca. Los negros forasteros se le quedaban mirando de pies a cabeza boquiabiertos, como si fuese una maravilla. Los negros se pasan la vida charlando de brujas a oscuras, junto al fuego de la cocina, pero cada vez que uno tomaba la palabra, haciendo suponer que sabía todo lo que había que saber de esas cosas, Jim aparecía para decirle: ¿y qué sabes tú de brujas? Y el negro tenía que callarse y retirarse a segundo término. Jim llevaba siempre una moneda agujereada de 5 centavos colgada al cuello con un cordel, y contaba que era un amuleto que le había dado el demonio con su propia mano, diciéndole que con él podía curar a cualquiera y llamar a las brujas, cuando quisiera, con solo decirle unas palabras a la moneda, pero nunca quiso decir qué palabras eran esas. De todos los alrededores venían negros y le daban a Jim lo que llevaban, solo por ver la moneda de 5 centavos. Pero no querían tocarla porque había estado en manos del demonio. Jim quedó casi inservible como criado por lo engreído que se puso por haber visto al demonio y haber sido cabalgado por brujas. Bueno, pues cuando Tom y yo llegamos a la cumbre de la colina, miramos hacia el pueblo y vimos 3 o 4 luces parpadear donde tal vez había gente enferma. Las estrellas brillaban muy hermosas por encima de nuestras cabezas, y abajo, junto al pueblo, estaba el río, de 1 milla completa de ancho y la mar de quieto y grandioso. Bajamos de la colina y encontramos a Joe Harper y Ben Rogers, y 2 o 3 más de la pandilla, escondidos en la vieja tenería. Con que desamarramos un esquife y remamos río abajo 2 millas y media, hasta el enorme rasguño de la falda de la colina, y desembarcamos. Nos acercamos a unos matorrales, y Tom obligó a todos a que juráramos guardar el secreto, y luego les enseñó un agujero en la colina donde era mayor la espesura de maleza. Encendimos las velas y entramos a gatas. Así continuamos un buen trecho, y entonces la caverna se ensanchó. Tom rebuscó entre las galerías y no tardó en meterse por debajo de una pared, donde uno no hubiera advertido que había un agujero. Pasamos por un sitio estrecho y entramos en una especie de cuarto, húmedo y frío, y allí nos paramos. Tom dijo: «Ahora crearemos la cuadrilla de bandoleros y la llamaremos la cuadrilla de Tom Sawyer. Todo el que quiera ser de ella ha de prestar juramento y escribir su nombre con sangre». Todos se mostraron conformes. Por ello, Tom sacó una hoja de papel en la que estaba escrito el juramento, y la leyó. Los que firmaban juraban no abandonar la cuadrilla, y no revelar nunca ninguno de sus secretos. Y si alguno le hacía algo a algún muchacho de la cuadrilla, el niño a quien se le mandara dar muerte a esa persona y a su familia
tenía que hacerlo, y no debía comer ni debía dormir hasta haberlos matado y rajado su pecho con una cruz, que era la señal de la banda. Y nadie que no fuera de la cuadrilla podía usar esa señal, y si lo hacía debía ser juzgado, y si lo hacía otra vez había que matarle. Y si alguno de la cuadrilla soplaba los secretos, se le cortaría el cuello, y luego se le quemaría su cuerpo, y se desparramarían sus cenizas por los alrededores, y su nombre sería borrado de la lista con sangre. Y la cuadrilla no volvería a pronunciarlo jamás, sino que se le echaría una maldición y se le olvidaría para siempre. Todos dijeron que era un juramento realmente estupendo, y le preguntaron a Tom si se lo había sacado de la cabeza. Él dijo que en parte sí, pero que el resto lo sacó de libros de piratas y de bandoleros, y que lo tenían todas las cuadrillas de Postín. Algunos pensaron que sería bueno matar a las familias de los niños que revelaran los secretos. Tom dijo que era una buena idea, con que tomó un lápiz y así lo hizo constar en el documento. Luego Ben Rogers dijo: «Aquí está Huck Finn, no tiene familia. ¿Qué harán de él?» «Oye, ¿no tiene padre?», contestó Tom. «Sí tiene padre, pero hoy día no hay quien la encuentre. Tiene la costumbre de tenderse entre los cerdos borracho, en la tenería, pero no se le ha visto por los alrededores desde hace un año o más». Lo discutieron y tenían intención de rechazarme, pues decían que todos habían de tener familia o alguien a quien poder matar, porque si no, no sería justo y equitativo para los demás. Bueno, pues nadie sabía qué hacer. Todos se dieron por vencidos y se quedaron sentados, quietos. Yo estaba a punto de llorar, pero de pronto se me ocurrió una idea y les ofrecí la señorita Watson. Podían matarla a ella. Todo el mundo dijo: esa vale, está bien. Huck puede entrar a la cuadrilla». Luego todos se clavaron un alfiler en el dedo para tener sangre con qué firmar, y yo puse mi señal en el papel. «Ahora», preguntó Ben Rogers, «¿a qué se dedicará la cuadrilla?» «A robar y asesinar simplemente», contestó Tom. «¿Pero a quién vamos a robar? ¿Casas? ¿Ganado? ¿O...?» «Cuernos. El robar ganado y cosas por el estilo no es robar, es una ratería», dijo Tom Sawyer. «Nosotros no somos rateros. Esas no son nuestras maneras. Somos salteadores de caminos. Paramos enmascarados a diligencias y coches en la carretera, y matamos a la gente y le quitamos el dinero». «¿Siempre hemos de matar a la gente?» «Pues claro, es mejor. Algunas autoridades piensan de otro modo, pero generalmente se considera mejor matarla. Menos unos cuantos, a los que se trae a esta cueva donde se les retiene hasta que los rescate». «¿Rescatar? ¿Qué es eso?» «No lo sé, pero es lo que hacen. Lo vi en los libros. Y eso es lo que tenemos que hacer». «Pero, ¿cómo podemos hacerlo si no sabemos qué es?» «Recanastos, tenemos que hacerlo. ¿No les digo que está en los libros? ¿Quieren obrar diferentemente a lo que hay en los libros y embrollarlo todo?» «Oh, eso se dice muy bien, Tom Sawyer, pero ¿cómo diablos se rescatará a la gente si no sabemos cómo se hace? Ahí es donde yo quiero ir a parar. ¿Qué crees tú que es?» «Pues no lo sé, pero quizás si nos quedamos con ellos hasta ser rescatados, quiere decir que nos los quedamos hasta que estén muertos». «Ah, eso ya es otra cosa. Vale, ¿por qué no lo decías antes? Nos quedaremos con ellos hasta que la diñen de rescate».
Y valiente engorro van a ser, zampándoselo todo y queriendo escapar siempre. ¿Cuánto hablas, Ben Rogers? ¿Cómo pueden escaparse cuando los vigila un centinela dispuesto a pegarles un tiro a la que muevan un dedo? Oh, un centinela. Esto sí que está bueno. Con que alguien ha de pasarse la noche en vela y sin dormir, solo para vigilarles. Me parece una estupidez. ¿Por qué no puede uno coger una masa y rescatarlos así que entren aquí? Porque eso no está en los libros, por eso. Escucha, Ben Rogers, ¿quieres hacer las cosas como es debido o no? Eso es lo interesante. ¿No te parece que la gente que ha hecho los libros sabe cómo han de hacerse las cosas? ¿Crees que tú puedes enseñarles algo? No, señor, lo que haremos será rescatarles de la forma normal. Bueno, me da igual, pero digo que es una estupidez de todas formas. Oye, ¿también mataremos a las mujeres? Mira, Ben Rogers, si yo fuera tan ignorante como tú, procuraría que nadie se enterara. Matar a las mujeres. No, nadie ha visto semejante cosa en los libros. Se las trae a la caverna, y se las trata siempre con una cortesía. Y con el tiempo, acaban por enamorarse de uno, y no quieren volver a su casa. Bueno, pues si así es, estoy de acuerdo. Pero no me convence. Dentro de poco tendremos la cueva tan atiborrada de mujeres y de hombres que esperan ser rescatados, que no habrá sitio para los bandidos. Pero tú sigue adelante, yo no tengo nada que decir. El pequeño Tommy Barnes se había dormido, y cuando le despertaron se asustó y lloró, y dijo que quería volver a casa con su mamá, y que ya tenía bastante de ser bandolero. Todos se burlaron de él y le llamaron Nene Llorón, y esto le llenó de rabia, y dijo que se iría derecho a contar nuestros secretos. Tom le dio 5 centavos para que se callara, y dijo que todos nos fuéramos a casa, y que nos reuniríamos a la semana siguiente, y robaríamos a alguien y mataríamos a algunos. Ben Rogers dijo que no podía salir mucho, solo los domingos. Por ello quería empezar el domingo siguiente. Pero todos los niños dijeron que sería un pecado hacerlo en domingo, y el asunto se dio por terminado. Acordaron reunirse y fijar un día tan pronto como pudieran, y luego nombramos a Tom Sawyer primer capitán, y a Joe Harper segundo capitán de la cuadrilla, y nos marchamos para casa. Yo me encaramé al cobertizo y me metí por mi ventana cuando empezaba a clarear el día. Tenía toda la ropa llena de grasa y de arcilla, y estaba reventado de cansancio. Bueno, chicos, por aquí vamos a dejar el video de hoy. Espero que les haya gustado la lectura. Si fue así, dejen un comentario, dejen su like, suscríbanse. Y bueno, para los que decidieron escuchar la introducción de este libro, pues se dieron cuenta de que hay muchas controversias alrededor de esta obra. Por un lado está la época de la esclavitud, de un racismo mucho más marcado que ahora, y de eso yo no voy a hablar, porque a final de cuentas, cualquiera que no haya estado ahí, ya sea del lado del amo, del esclavo, no creo que tenga derecho a participar en un debate, porque es imposible para mí poder experimentar o siquiera entender qué es lo que esas personas pensaban y sentían. También he de aclarar, como lo decía al inicio, que yo estoy leyendo la obra tal cual está en el documento. No voy a omitir palabras, pero hay unas palabras que, en efecto, en este momento, en esta época, son ofensivas para algunas personas. Quiero aclarar que de ninguna manera yo la uso en ese son, con ese matiz. Mi intención no es ofender a nadie. Mi intención simplemente es compartir una obra clásica de la literatura estadounidense. Y
pues les pido que tengan un poco de criterio al escucharla. Siempre que uno hace una lectura hay que tener en cuenta el contexto y el trasfondo de la historia. Recordemos que la historia es un todo, y que también el escritor tiene como recurso acá el narrador. El narrador en este caso es Huckleberry Finn, y la manera en la que él habla y se expresa es la que él conoce. Recordemos cuál es la historia de Huck, del libro anterior que leímos, en las aventuras de Tom Sawyer. Él ni siquiera va a la escuela. Él simplemente habla con las palabras que ha recibido y que ha escuchado de las personas que ha conocido a lo largo del tiempo. Y en un sentido literario y artístico, me parece una manera muy creativa que tuvo Mark Twain para poder escribir un libro. Si se dan cuenta, hasta las reglas gramaticales no son bien seguidas. Constantemente en el relato nos encontramos con que Huck utiliza la conjunción y demasiadas veces, en lugar de separar con un espacio o con una coma las diferentes acciones que se llevan a cabo a lo largo de la narrativa. Y creo que, aunque es algo que choca, por ejemplo, con la escritura habitual, una escritura quizás más elegante como veíamos en la introducción, a mi parecer es una forma muy creativa y muy original de escribir un libro, algo diferente, incluso en estos tiempos. Pensemos que este libro fue escrito hace más de 100 años. Pero bueno, referente a la historia, vemos que nos encontramos donde nos habíamos quedado. Tom había convencido a Huck de regresar con la viuda Douglas, diciéndole que necesitaba ser una persona respetable para entrar a su banda de ladrones. En fin, Huck nos platica un poco de cómo es su vida con la viuda, de qué cosas le molestan, de qué personas están inmersas en esa casa, y vemos que está muy aburrido, con ganas de un cambio, con ganas de salir de esa casa, ir a otro lugar, de fumar, y bueno, llegada la noche, llega Tom y se escapan, con la técnica que ya habíamos visto en las aventuras de Tom Sawyer. Uno se hace pasar por un gato y el otro le contesta. Sin embargo, al escaparse, se encuentran con Jim, y Jim casi los encuentra a ellos. Estuvieron algunos minutos sin moverse, y Huck nos platica un poco su experiencia. Justo es un momento en el que los sentidos tienen que estar muy alerta. Se debe tener el control del cuerpo. Sin embargo, el cuerpo lo traicionaba dándole picazón en diferentes lugares. Él quería rascarse. Sentía que moría si no se rascaba, pero al final aguantó. Vio que Jim se acostaba o se sentaba, mejor dicho, al pie de un árbol y se quedaba dormido. Fue entonces que decidió irse. Sin embargo, Tom quería hacer una travesura. Como vimos, le quitó el sombrero y lo puso en una rama encima de su cabeza. Y eso sirvió para que Jim se volviera muy popular e inventara una historia muy increíble, en toda la extensión de la palabra. En fin, se escapan y se encuentran con Joe Harper, Ben Rogers y algunos más, y van a esta cueva a la que ya habían visitado en el libro anterior, al final del libro anterior, donde habían encontrado el tesoro. Fue ahí donde fundaron la banda. Hicieron una especie de contrato en el que todos tenían que firmar con su sangre. Se pusieron reglas muy específicas, algo muy detallado que Tom aportó a la plática, y que había obtenido y recabado de diferentes libros sobre piratas y bandoleros. Empiezan a hablar sobre robar y matar como si cualquier cosa. Sin embargo, vemos que cuando Ben Rogers trata de indagar un poco más sobre estas dinámicas de los ladrones, de los bandoleros, por ejemplo, cómo es un rescate de esos presos que van a tomar, Tom confiesa que aún no sabe cómo se llevarían a cabo esos rescates, pero que tendrían que hacerse.
Ahí nos damos cuenta que en realidad estos chicos están hablando de cosas para emular un libro, algo que les llama la atención, algo que les parece diferente y algo que está prohibido, lo cual lo vuelve más atractivo. Sin embargo, cualquier persona que escuche este audiolibro, cualquier persona que lea el libro, entenderá que estos chicos no saben muy bien de lo que están hablando. Simplemente quieren divertirse. Y tal vez veamos un poco de eso en los siguientes capítulos. En cuanto a Hawk, como personaje y ya no tanto como narrador, la verdad me parece algo muy interesante. Vemos que hay pequeños detalles que terminan siendo muy cómicos. Por ejemplo, cuando esta señorita Watson, la hermana de la viuda Douglas, le dice qué es el infierno y que se va ahí por cometer pecados. Él dice, ojalá esté ya en el infierno. Y lo dice de corazón, no lo dicen de mala intención. Lo dice porque en realidad está casi muerto de aburrimiento. Se siente en el infierno porque ese no es su ambiente. Pero lo que me parece más valioso de este tipo de escenas es que en realidad Hawk no lo dice con mala intención, y hago énfasis en esto porque no hay malicia, no se nota nada de malicia en la manera en que nos narra las cosas. Incluso él lo confiesa a la hora de narrar. Nos dice que desearía ir al infierno si es que Tom va para allá, porque quisiera estar con él, quisiera estar con alguien divertido, con un amigo, en lugar de estar tocando arpas en el cielo y paseándose de un lado para otro. Lo cual, por cierto, me parece una imagen muy infantil, muy concreta, muy fantasiosa del paraíso, o de lo que al menos esta señorita Watson concibe como paraíso. Luego, lo que me sorprende es cuando ya todos están en la cueva deliberando cuáles serán las reglas fundamentales del grupo de bandoleros, y como una de estas reglas decía que si alguien revelaba un secreto, si alguien delataba, se tendría que matar a esa persona y a su familia, y como Hawk no tenía familia, solo un padre borracho que era incierto encontrarlo, los chicos estaban deliberando qué hacer en caso de que Hawk revelara un secreto. En realidad no estaban pensando en otras opciones, sino más bien que estaban decidiendo si Hawk podría entrar a la banda o no. Hawk nos confiesa a través de su narrativa, a través de su narración, que él estaba a punto de llorar. Y es algo que no se logró percibir a lo largo de las aventuras de Tom Sawyer. En las aventuras de Tom Sawyer tuvimos un narrador indiferente o más bien ajeno a las escenas que se jugaban. Era un observador externo. Y en este caso, como tenemos a Hawk, nos damos cuenta de cuáles son las emociones que este narrador tiene. Y al menos a mí me pareció que en las aventuras de Tom Sawyer, en algunos momentos en los que Hawk era muy normal que se hubiese sentido triste y que expresar esa tristeza, no lo hacía. Por ejemplo, cuando, y esto es un spoiler si no han escuchado el otro audiolibro, por ejemplo, cuando regresan de esta isla, cuando toda la gente pensaba que Joe Harper y Tom Sawyer estaban muertos, y regresan todos el día de sus funerales, a Hawk nadie lo recibe, nadie va por él, y él se siente confundido, incluso se siente incómodo, nos dice aquel narrador, y nos menciona que él se va a ir cuando Tom le dice a su tía Polly que no es justo que nadie vaya a recibir y que nadie se muestre alegre porque Hawk regresó. Y es entonces que la tía Polly y otras personas se acercan a Hawk y lo empiezan a abrazar. Sin embargo, el narrador nos dice que en aquel momento Hawk, más que triste o feliz, se sentía más incómodo y aún más confundido.
Sin embargo, acá con Hawk como narrador, nos damos cuenta de que él estaba a punto de llorar, que en realidad ese dolor, esa tristeza le llega muy hondo, que estos amigos estén pensando en no dejarlo entrar a la banda solo porque no tiene una familia a la cual podrían matar si él revelara un secreto, es lo que lo pone a él triste. Pero es entonces que se le ocurre que podría ofrecer a la señorita Watson. Sinceramente, tomándolo y viniendo de un niño, parece algo cómico. Pero también nos dice que Hawk está considerando, al menos en cierto sentido, en un nivel, que la señorita Watson y la viuda Douglas en este momento son parte de su familia. Bueno chicos, hasta aquí voy a dejar los comentarios. Espero que hayan disfrutado de mi lectura. Si fue así, dejen un like, suscríbanse, compartan el video con sus amigos. Para mí, como siempre, ha sido un placer leerles. Nos vemos a la próxima con los siguientes capítulos. Bye.